Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Me alegra verlos de nuevo. Como se supone que ahora sí tenemos a todos cubiertos con la invitación. En la agenda, entonces podemos dar inicio a las 7 en punto y aprovechar de mejor manera el tiempo. Solo para recordar donde nos habíamos quedado en la última ocasión que nos vimos. Tuvimos a bien leer y disgregar. Voy a ponerme a grabar. El artículo del Código Procesal Penal en el que se establecen quiénes pueden o a quienes se consideran agraviados dentro del proceso penal, que por supuesto son los que eventualmente podrían estar legitimados para presentar o ser parte en las acciones penales. Y en ese sentido habíamos señalado, habíamos discurrido un poco de una manera muy somera, pero con mucha claridad en relación a las personas de forma individual, que son las que eventualmente conocemos como personas naturales y que pues con mucha facilidad podemos entender quiénes son, ¿no? O sea, cómo se da la participación de ellos. También hicimos lo propio cuando se trataban de personas jurídicas. Hicimos alusión a las personas jurídicas desde el punto de vista civil como desde el punto de vista mercantil, que era de vital importancia porque es ahí en esa exploración en donde podíamos determinar aquellos dos supuestos a que se refiere el artículo 117, pero específicamente en el numeral tercero. Ahí existen dos supuestos y una es que se actúe en contra de los administradores cuando uno es socio o cuando haya un acto con apariencia delictiva que tenga una afectación directa a la sociedad, en cuyo caso será él o los representantes legales quienes pueden actuar en contra de terceros y que pueden abanderar esas acciones. De nueva cuenta, explorábamos las diferentes fórmulas mercantiles de la sociedad mercantil, distinguíamos a la empresa individual, que no es una persona, sino que es un bien mueble que le pertenece a un comerciante, de la sociedad que sí se convierte en una persona o que sí es una persona jurídica, ¿no? Hay un último numeral de ese artículo en el que sí se hace una definición del o se implica como agraviado a una última fórmula, que son las asociaciones en los delitos que le afecten a los intereses colectivos o difusos que defienden. Como fue en los últimos momentos de la sesión, espero que todos tengamos
diáfano el tema, de que no haya habido ninguna ninguna zona oscura que yo haya dejado en ese tema. Si fue así, si hay algo que no se ha entendido, por supuesto, por favor, tengan la bondad de hacérmelo saber y yo con mucho gusto puedo profundizar en el tema. Si no hay ninguna, entonces vamos a continuar con dos auxiliares del órgano jurisdiccional que son vitales. La Policía Judicial, que para nosotros es pues, simple y sencillamente la Policía Nacional Civil, que el artículo 112 del Código Procesal Penal nos regula y nos establece. Aquí no me voy a detener, no la vamos a leer. Les recomiendo que lo hagan, pero sí, en el artículo 112 se estatuyen, por supuesto, las funciones que tiene la policía, que en nuestro caso discurríamos que se trata de la Policía Nacional Civil y habíamos hecho relación a por qué razón no se definía como policía, que a pesar de que teóricamente es la mejor fórmula de denominarles, esta no había sido tomada en consideración por razones históricas. Entonces, en el artículo 112, ustedes, pues cuando le den lectura, entenderán, pues, que ven cuáles han sido las funciones que debemos entender. Son funciones que están especificadas para la entidad con la idea de que puedan observar esos comportamientos o esas atribuciones de acuerdo a la etapa, al momento, a las circunstancias a que se refiera de los hechos delictivos. Es decir, no es lo mismo actuar dentro de un proceso penal por instrucción del Ministerio Público o por instrucción de una judicatura a que lo hagan cuando ellos encuentran un hecho con un acto o hecho con apariencia delictiva, pero en flagrancia. La otra institución, sujeto auxiliar que interviene, pues es el médico forense, que pues ya en los últimos años, pues ya no es muy cercano, desde el 2006, cuando se emite el decreto, la ley orgánica de creación de fundación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, que es el INACIF, y que pues ha sido fundado con la intención precisamente de ser un órgano auxiliar que en forma independiente pueda emitir dictámenes científicos para respaldo de la judicatura en general, ¿no? Y que pues no es una institución que actúe con exclusividad a la judicatura penal, sino que se amplía a todos el sistema judicial. Bien. Voy a dejar de... ¿Alguna duda hasta acá? Me he dado a entender con lo que he señalado. Buenas noches, Lick. Sí, hasta aquí vamos bien, gracias. Muy bien, gracias, Diego. Sí, vamos bien. Excelente, muchas gracias. Voy a aprovechar, ahora que toco el tema de las entidades de la creación de la emisión de la ley orgánica del INACIF. Este sí es un tema en extremo importante, porque así como el derecho mercantil nos va a dar las luces, y a pesar de estar hablando de derecho penal, procesal penal, tenemos que sustentar muchas cosas en el derecho mercantil.
En el caso de las entidades públicas, también tenemos que sustentar muchos de sus aspectos en relación al derecho administrativo. Y aquí, un aspecto importante, tal vez para ampliar lo que habíamos mencionado en la sesión pasada en relación a la conformación, la configuración y la representación de las entidades privadas, especialmente las mercantiles, tenemos que hacer lo propio del lado de lo público, de quién corresponde, cómo se acredita, etcétera, etcétera, porque evidentemente también tienen posibilidades de involucrarse en algún proceso judicial. En términos generales, lo que hemos dicho de las entidades mercantiles tiene una aplicación pues muy similar del lado de lo público, ¿no? Es decir, tiene que haber una acreditación. Hay una teoría general de la representación que se estudia específicamente para todos esos aspectos, pero que de cuya esencia pueden responder algunos principios básicos, ¿no? Y en el caso de Guatemala, la representación de una entidad pública se acredita con 2 documentos. Uno es el nombramiento o la elección o la definición, y 2, con el acta de toma de posesión. Todo funcionario público para iniciar o inicia y termina su gestión, sea el que sea, con 2 actas. Un acta de toma de posesión y un acta de entrega del cargo. Esas certificaciones son las que nos dan la luz de dónde empieza y dónde termina la gestión de ese funcionario público. Y en el caso del nombramiento, pues depende de cuál sea la entidad, ¿no? O sea, el gerente de pues del Instituto Nacional de Administración Pública, pues tendrá un nombramiento que será emitido por alguna entidad o por algún cuerpo o algún órgano administrativo, que según entiendo yo debería de ser el Consejo del INAP, o pues el ILTRA, el Consejo del ILTRA para el gerente, y habrán otros que están relacionados con un nombramiento de un específico de la Presidencia de la República o de un ministro. En otros casos, como los alcaldes, pues se hace con la declaratoria de elección por parte del Tribunal Supremo Electoral, en el caso del organismo judicial o de la Corte de Constitucionalidad, con el nombramiento, que no es nombramiento, sino con una declaración que hace el Congreso de haber quedado electos en el proceso. Y por supuesto, con la que sí es unívoca y que no puede variar en ningún lado, es el segundo documento, que es el acta de toma de posesión. Esto es importante porque, pues obviamente, independientemente en qué parte actúen, el funcionario debe de acreditarlo, ¿no? Ahora bien, un aspecto de relevante importancia es el hecho de que las entidades debemos distinguir. Bien, veíamos algunos artículos en donde señalaban que una entidad podría ser agraviada si no es entidad centralizada, ¿no? Y entonces se puede convertir en querellante, y estas son entidades que se crean a través de una mayoría calificada en el Congreso de la República, ¿no? Son esas entidades descentralizadas o autónomas que tienen que tener una ley, que tienen que tener una configuración en esa ley, y que para poder fundarse, como se hizo con el INASIF en ese decreto del 2006, se tuvo que haber emitido por el Congreso de la República con 2/3 partes de sus miembros, y con ello, por supuesto, darle vida. Esto pasa con todas las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, las que ustedes quieran, ¿no? Estas, recordemos, pueden ser querellantes en sus propios asuntos, y la SAT en específico para todos los temas
tributarios. En esa línea de ideas creo que tiene que fortalecer muy bien esos aspectos, porque puede hacer que tengamos en esos momentos algún tipo de conflicto en el cual tengamos que dilucidar y tenemos que ser muy certeros con esa información, ¿no? Saberlo, y a veces pues tenemos principios muy generales que son como los que les acabo de señalar, que son los que nos dan la luz o la línea de por dónde es que debemos orientar nuestras acciones. ¿Alguna duda al respecto? Licenciado, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Solo que no me quedó claro de qué tema estábamos hablando cuando usted mencionó acerca de la representación de la entidad pública con los documentos que usted mencionó. Si no me quedó claro con qué va ligado o a qué se refiere con esa información. Con el tema del querellante adhesivo. Ok. En el artículo 116 que habíamos visto en una de las sesiones anteriores y que seguramente lo podemos volver a ver en el grupo de Facebook, en donde está el video, ahí se hace alusión a que los órganos del Estado solo se pueden querellar por medio del Ministerio Público, pero se exceptúa aquellas que sean entidades autónomas o que tengan una personalidad jurídica propia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio, todas las entidades del organismo ejecutivo que son centralizadas, no se pueden querellar, sino lo tienen que hacer a través del Ministerio Público. Pero en el caso de esas entidades que requieren una mayoría calificada, que con esos que están fundadas, ellas sí pueden querellarse con esa autonomía que se les ha otorgado a través de ese procedimiento especial en el Congreso, lo pueden hacer porque tienen una personalidad jurídica propia. Y aludíamos a que en el caso de los delitos en contra de la administración tributaria, quien puede querellarse también es la Superintendencia de Administración Tributaria. Ok, perfecto. Muchas gracias, Alex. Solo eso no tenía muy claro. Me habían tenido la demás parte, pero solo quería saber a qué se estaba relacionando. Muy amable. Con mucho gusto, David, a tus órdenes. ¿Alguna otra duda respecto al tema? Bien, entonces vamos a continuar. No, licenciado, todo claro. Muy bien, buenísimo. De nada. Vamos a meternos a la pizarra. Sí, Álvaro, adelante, por favor. Sí, hace un par de clases le había pedido favor si podíamos ver la competencia de los tribunales penales. No sé si podríamos hacerlo ahorita o al final de la clase. ¿Cómo no? Lo podemos ver ahorita al final, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Digamos que ahorita estamos con los sujetos y es por eso ahí me voy a orientar antes de que entremos a la noticia criminal. Vamos a verificar esto en la pizarra. Muchas gracias por el recordatorio. Bueno. Bien, entonces, voy a quitar la cámara porque si no, cuando yo escriba en la pizarra, lo único que van a hacer es verme la cabeza. La cara. Bien, entonces, hay un último sujeto que es vital. Por favor, le pueden avisar a sus compañeros en el chat que ya no estoy dando ingreso porque tienen que hacer su aprobación en el calendario. Gracias. Entonces, a la persona que le acabo de dar ingreso, no voy a mencionar el nombre, pero por favor, tienen que hacer la aceptación en el calendario, porque si no, cuando ingresan me interrumpen la sesión. De hecho,
interrumpen la posibilidad de que otra persona. Bueno, a las personas que les acabo de dar ingreso, por favor, les ruego y les insisto en que vayan a su calendario y acepten con la misma cuenta que ingresan a esta sesión, tienen que aceptar la cita para poder ingresar sin interrumpir la sesión, por favor. Bien, entonces, otra persona. A las personas que le acabo de dar ingreso, por respeto a las personas o a nuestros compañeros que se han venido temprano, vayan a la agenda de su cuenta de correo con la que ingresan, le dan a aceptar a la clase y con eso pueden entrar y salir las veces que quieran sin interrumpir la sesión. Muchas gracias, les agradezco mucho que tengan esa diferencia. Bien, entonces ahora me voy a regresar. Ahí estamos. Quiero ver, ahí estamos. Ahora sí. Bien. Entonces hay una persona que es fundamental en este proceso. Y es el sindicato. ¿Alguien tiene a la mano, o me pueden levantar la mano para ayudarme a leer un par de artículos, por favor? David, por favor. Y Carmen Camey, o los demás me pueden dejar ahí porque me va a servir. David, ¿me puedes leer el artículo 70 del Código Procesal Penal? David. Licenciado, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Gracias. Perdone. Artículo 70, denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Muchas gracias, David. Te agradezco mucho. No hay penal. Entonces, el artículo 70 nos da diferentes denominaciones. Sindicado, imputado, señalado como posible autor de un hecho punible o de participar en él. Procesado, acusado, condenado, depende de si ha recaído en él una sentencia firme, acusado, si ha sido pues a través de un planteamiento por parte del Ministerio Público, procesado si está sujeto al proceso penal. Pero en todo caso la condición de imputado es un proceso que se adquiere desde que la autoridad judicial comunica de una persona que se está investigando por la comisión de algún hecho delictivo y que se le atribuye una participación. Esa condición de imputado deja de existir o termina cuando finaliza el proceso o cuando se haya dictado la sentencia absolutoria y que esté firme. Acabo de dar ingreso a otra persona. Por favor, las personas que están entrando tarde, les ruego que sigan el procedimiento de la agenda, de aceptar la cita para poder ingresar y salir a cualquier momento. Por respeto a la cátedra y por respeto a sus compañeros.
Ahora, el imputado es, a diferencia de los que ya hemos observado, la parte pasiva del proceso. Es en contra de quién se somete el proceso. Y es quien en todo caso encuentra una amenaza a su derecho a la libertad o al ejercicio de sus derechos cuando eventualmente la pena le sea impuesta. Se le atribuye en todo caso la comisión de un hecho delictivo y pesa sobre él una posible imposición de una pena. Por supuesto, esto será en el momento en que se dicte una resolución por parte del tribunal. Pero si no existe una persona contra quien se dirija la acusación, pues no se podrá enfrentar a un juicio. El proceso tiene ese objeto, ¿no? Y por ende, no habrá una condena sancionatoria. De ello es que se considere pues, que las diligencias de investigación, la instrucción del proceso, sea en ella imprescindible la identificación del imputado. Ahora bien, sí tenemos que entender dos cosas. Carmen, ¿me puedes leer el artículo 309 del Código Procesal Penal? Buenas noches, Lick. Con gusto. Gracias. 309. 9. Muy bien. Artículo 309. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría, previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como con diligencias así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Te agradezco mucho, muy amable. De la norma que Carmen está, del artículo que Carmen ha recién leído, se puede desprender que el proceso tiene dos objetivos principales. Primero, el conocimiento de la verdad, la averiguación de la verdad real de lo que ha sucedido. Pero también de encontrar quién participa, identificar al participante de los hechos que han revestido apariencia de delito. Y ustedes recordarán que al principio de nuestras sesiones encontrábamos que podemos identificar conductas socialmente reprochables que nos pueden causar repugnancia, pero que no necesariamente constituyen delito. Pero en el caso de que sí exista, necesariamente
tenemos que encontrar primero lo que sucedió, es decir, identificar si en efecto esos hechos constituyen la comisión de un acto delictivo, y dos, si es que se dio y encuadra, entonces, ¿quién participó? Porque no nos sirve como sistema definir que ha existido un delito. ¿De acuerdo? O sea, no me sirve saber simple y sencillamente si es cierto que se robaron un vehículo, si es cierto que se robaron los libros de contabilidad de una sociedad. No, también corresponde identificar a la persona, señalando, por supuesto, al posible responsable, porque si en esa persona no podrá haber una condena, no podrá haber una sentencia en el. De esa cuenta, cuando no se ha individualizado a la persona, procede el archivo. ¿De acuerdo? Con el artículo 327 del Código Procesal Penal. De ahí dejo los artículos porque creo que ustedes tienen que hilvanar y concatenar esas normas. Como hemos dicho, el Código Procesal Penal es muy disperso, no tiene el orden que nos había acostumbrado el Código Procesal, o que nos ha acostumbrado el Código Procesal Civil, y entonces al hacer esta indicación conceptual, las normas tienen que estar concatenadas de esa mejor forma. Ahora, ¿qué sucede si nos encontramos con una persona, con un sindicado, que no sabemos los datos o no tenemos los datos, o simple y sencillamente es una persona que proporciona datos falsos de identificación? Y para ese efecto, el artículo 72 del Código Procesal Penal establece que debe identificarse al sindicado en la primera oportunidad que se tenga. Es decir, cuando comparece ante el juzgado, que conoce el proceso, a la persona que le acabo de dar acceso, le ruego por favor que siga el procedimiento de aceptar la cita en la agenda, con el objetivo de que pueda entrar y salir en cualquier momento de la sesión, sin interrumpir la clase. Muchas gracias por su colaboración. Cualquier duda que tengan al respecto y que necesiten ayuda, como le ha pasado a otros, con mucho gusto me escriben y yo les resuelvo el tema. Gracias. Entonces, en esa oportunidad, la primera oportunidad que tenga para comparecer, debe identificarse a la persona. Y si otorga datos falsos, o si se abstiene de proporcionar sus datos, podemos, que pues ahora es muy difícil que eso suceda, que tenemos a raíz de la implantación de los sistemas en el RENAP, todos los sistemas biométricos, la identificación dactilar y la identificación biométrica y de reconocimiento. No necesitamos generalmente hacerlo, pero en todo caso podemos hacer una identificación con testigos, ¿no?
y la duda sobre la verdad de su identidad, sobre su verdadera identidad, sobre la identidad correcta de una persona, es importante no alterar el curso del procedimiento, ¿no? Pues porque existe la posibilidad en todo caso de que los errores sobre estos datos puedan ser corregidos eventualmente en ese proceso, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen capacidad? ¿Quiénes tienen legitimación para intervenir en el proceso como imputado? Alguien que me levante la mano, por favor, y me lea el artículo. Gracias, Eric. Por favor, léeme el artículo 38. ¿Tienes tu código penal a la mano? ¿El Código Penal, Lic? Sí. Permítame un momento. ¿Cómo no? Perdón. Claro. ¿Cuál artículo me decía, licenciado? El artículo 38. Ok, con gusto. Dice, artículo 38. Responsabilidad penal responsabilidad penal de persona jurídica. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado y serán sancionados con las mismas penas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, además cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Inciso A, cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. Inciso B, cuando se comete el hecho delictivo por decisión del organismo decisor en todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa de $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos americanos o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Te agradezco mucho, Eric. Muy mal. Bien. Esto que acaba de leer Eric, básicamente nos reduce a las personas físicas como las únicas que pueden ostentar la capacidad, ¿no? Ya que incluso en aquellos casos en que se trate de delitos cometidos a través de personas jurídicas, pues deben de responder las personas físicas que constituyen o que han sido constituidos como representantes legales de las mismas, ¿no? Que es parte también de lo que habíamos hablado en la última sesión. Evidentemente, esto podría parecer una verdad de perogrullo, pero en realidad hay otro tipo de delitos que no necesariamente están vinculados con una acción física, ¿no? El hecho de dar muerte a una persona, pues evidentemente jamás podría ser una persona jurídica, pero sí hay otros, por ejemplo, en donde sí podrían haber actuaciones que en conjunto de esa persona jurídica sí tienen redundancia o que sí pueden ser configuradas como hechos delictivos, ¿no? O sea, delitos contra el ambiente, delitos contra el patrimonio, delitos contra contra el fisco. Todos esos delitos que cometen las personas jurídicas terminan siendo responsables los representantes legales. Por eso, ojo, cuando les digan a ustedes, mire, Lic, hágame un favor, sea usted el representante legal, tienen que tener el cuidado de ser un verdadero representante legal, o sea, tienen que conocer la administración.
ustedes son administradores únicos o son presidentes del Consejo de Administración, pues eventualmente tendrán que darle la debida cautela a sus actuaciones y tener reconocimiento de lo que está haciendo la entidad, porque la responsabilidad penal se transfiere a ese representante. He dejado claro este punto. Me di a entender, porque este sí es importante. Licenciado, disculpe, sí se le entendió, pero ¿será que este sería tan amable de indicar un ejemplo mucho más fácil de captar? Disculpe. Sí, claro que sí, Jocelyn, con mucho gusto. Muchísimas gracias, mi amor. Vamos a ver. El típico que por antonomasia es el delito por el cual, inclusive por descuido, puede cometer una persona jurídica, es la defraudación tributaria, ¿no? O sea, o digamos un delito, no voy a poner cuál, un delito en contra de la administración tributaria. No dimos declaraciones, se nos olvidó, los miembros de la administración de la sociedad tuvimos un descuido, no la dimos. Eso constituyó un delito. O hicimos malos cálculos o nos pusimos de acuerdo para defraudar al Estado y presentamos una declaración de impuestos cerrada o con una posibilidad de tener un fraude y que nos hace encasillarnos en un delito en contra de la administración tributaria. Esos delitos, evidentemente, no los cometí yo como administrador único, solo yo en mi número de NIT. El responsable de la conducción de la entidad es la administración, es el órgano de administración. Y si yo soy el administrador único, entonces yo debo verificar que se esté cumpliendo a cabalidad con esas obligaciones. Y si esa obligación no ha sido cumplido o no ha sido cumplida, entonces quien debe de ser responsable es el administrador único o el representante legal o los que hubiesen. En ese sentido, esa responsabilidad penal, de acuerdo al artículo que leyó Eric, que es el artículo 38 del Código Penal, claramente nos establece que yo, como administrador único, soy el responsable de aquellas omisiones o de aquellos actos revestidos o que tienen una apariencia de delito que comete la sociedad que yo represento. Esa responsabilidad se me transmite a mí, ¿no? Lo dificultoso que puede haber en esta situación es que no son los delitos que usualmente conocemos en el derecho penal, ¿no? Es decir, los delitos que son personales, los delitos contra la vida, los delitos contra la libertad sexual, los delitos contra la libertad, son delitos que se cometen normalmente por personas físicas. Y por eso es que cuando nos trasladamos a este otro tipo de delitos, ya es más difícil conceptualizar. Pero en realidad son actos comerciales o actos mercantiles en los cuales constituyen actos que revisten o se configuran como hechos delictivos, pero que la sociedad misma no se puede ir, no puede ser responsable, sino una entidad, por poner acumuladores, don Mario, comete un delito en contra de la defraudación aduanera, en contra de un delito de defraudación aduanera en contra del fisco, lo hace, pero no podemos meter a la sociedad en la prisión. Entonces la responsabilidad se le transmite al representante legal porque es el que debió de haber cuidado que los actos de esa sociedad cumplieran la ley a cabalidad. De hecho, si a ustedes les gusta mucho el derecho penal, bueno, pero esto voy a hablar después, porque si no nos vamos a confundir. Pero en todo caso, esa actuación que yo tenía que tener, esa cautela que como administrador yo debía tener,
Eso es lo que me convierte en responsable de aquellos actos de la sociedad que se constituyen en delito. ¿Me di a entender, Jocelyn, o me hice más bolas? Porque a veces me trago. No, ahí está bien. Con confianza. No, ¿Está sí, bien? ahí estoy. ¿Sí? Sí. Vale. Ok. Entonces, alguien preguntaba en el chat, ¿qué pasa si las sociedades cambian de administrador único todos los años? Es simple, simple. Yo me llevo la responsabilidad conmigo si dejo de ser administrador de la sociedad. Es decir, yo llevo la administración, mi administración conmigo. Si en ese año en que yo fui representante legal se cometió un delito, el responsable soy yo, no el nuevo representante legal. O yo tomo posesión como nuevo administrador único de una sociedad e identifico, y esto es algo que me acaba de pasar, yo llego y encuentro como representante legal de una sociedad que hay omisos en la administración tributaria, que no se han cumplido con el pago de los impuestos. Yo no soy el responsable, yo acabo de tomar posesión. Entonces yo tengo que demostrarle, en cuanto se inicien las acciones, demostrarle al Ministerio Público y al juez que yo hice todas las acciones para regularizar la situación y para responsabilizar a las personas que no habían cumplido con su deber, ¿no? Entonces, aun cuando haya cambio de representante legal, si el delito se cometió mientras yo era representante legal, yo sigo siendo responsable. No me recuerdo quién preguntó, pero no sé si quedó claro. De hecho, los administradores únicos tienen una vigencia, aprovecho, de 3 años. Y tienen que ser renovados, y a veces se cambian y a veces no. A veces uno pasa siendo administrador único por mucho tiempo. Pero digamos, aquí podemos encontrar en la ley contra la narcoactividad, en la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, ahí hay muchos ilícitos, muchos tipos penales que en efecto pueden ser atribuibles a la actuación de una entidad. Y en esas propias leyes también se hace la consideración que pues la responsabilidad en ese caso particular corresponde al autor y no al representante legal, pero que en todo caso, que era lo que habíamos dicho al principio, el principio es que a pesar de que haya una implicación de personas jurídicas, la responsabilidad penal se reduce a encontrar a la persona física responsable, ya sea porque sea el representante legal o porque el tipo penal específico o la ley específica lo que hace es buscar al autor del hecho, cualquiera de las dos situaciones. Lo voy a anotar ahí. Pero lo que les quería decir es que en el caso de las personas jurídicas mercantiles y específicamente en el derecho penal, y es algo que no hemos visto todavía en nuestra facultad, existe una nueva tendencia que es el compliance. El compliance, que significa cumplimiento, que es una fórmula, una sistematización para las entidades privadas de verificar el cumplimiento de todas nuestras obligaciones legales, especialmente cuando las empresas empiezan a crecer, tienen que prevenir el incumplimiento, porque llegan a acumular tantas obligaciones legales que pues se tiene que sistematizar ese cumplimiento. Y ese compliance está relacionado también con la preservación de la responsabilidad penal. Hay mucha tela que cortar en esto. Esto es algo que se ha implementado recientemente
pues, en los últimos 20 años. Ha sido muy, muy sólido. De hecho, hay muchas empresas que a nivel internacional, inclusive a nosotros los abogados, nos piden que para ser contratados tenemos que llenar ciertos requisitos de certificaciones de cumplimiento para poder ser contratados en esas empresas, ni siquiera como personal, como pues relación laboral, sino como profesionales. Y hay mucha teoría, y de hecho acá recientemente, que hace un par de años, se hizo una norma ISO para hacer toda esa implementación. Un tema en extremo y muy, muy interesante, y que además tiene mucha temática para hacer, para tesis. Abundan los temas, es un tema nuevo, un tema novedoso. Entonces, aquí en la persona física podemos tener entonces la posibilidad de que sea por la representación legal o por autoría. Depende de la ley. La ley es la que nos va a decir a quién, en contra de quién debemos de enderezar esa responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa si es una persona incapaz la que ha cometido un ilícito? Pues una persona que se encuentre en incapacidad mental, pues deberá atenerse a que, al supuesto jurídico de que es inimputable. O sea, no puede imponérsele una pena, pero no puede, por supuesto, sencillamente dejársele en plena libertad, sino que pues se inicia un proceso específico que se denomina juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Pero que evidentemente no se puede atender o incoar el proceso común, ¿no? Y pues obviamente constituye otro proceso en específico. Ahora, esta persona que ha cometido el hecho se pone a disposición de un órgano jurisdiccional competente, y ese órgano jurisdiccional pues procede a decretar su internación para la observación respectiva y eventualmente definir si corresponde ese juicio de aplicación exclusiva de medidas de seguridad, que se puede encontrar en el artículo 484 del Código Procesal Penal y siguientes. Son varios artículos los que definen a ese juicio especial. Vamos a ponerlo. ...484 y siguientes. Ahora, puede suceder que la incapacidad sea sobrevenida. Incapacidad sobrevenida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya estoy vinculado a un proceso penal, una persona está vinculada al proceso penal, y en el curso del proceso penal se determina que ha entrado en un estado de incapacidad.
entonces se procede de conformidad con el artículo 38. Todos estos artículos son del Código Procesal Penal. Solo aquí vamos a poner el 38 del Código Penal. Entonces, ese artículo 76 del Código Procesal Penal determina pues que se provoca la suspensión de la persecución penal hasta que pues, desaparezca esa incapacidad. Aunque esto no significa, o no implica que el Ministerio Público no investigue el hecho, ¿no? Sigue siendo una obligación del Ministerio Público. Y si tiene altas sospechas de que la persona que padece esa incapacidad es la que ha cometido ese hecho ilícito, pues se pedirá la aplicación del juicio al que se establece el artículo 484. Pero si durante el procesamiento, durante el inicio, después del inicio del proceso, por el juicio mencionado en este, que tiene un nombre largo, pero es que es el juicio para aplicación de medidas de medidas de seguridad y de corrección, volviese a tener capacidad mental, recobra su capacidad mental o recobra su capacidad, entonces debe enfrentarse a resolver su situación de acuerdo con el procedimiento ya en curso. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Me he dado a entender con lo que he mencionado hasta el momento? Sí, ya. Muy bien. Hay una serie de aspectos, muchas gracias, que tenemos que... Nick, disculpe una pregunta. Ahorita que estábamos hablando de este artículo 484, ahí es como en este caso son incapaces, no se les puede aplicar una pena, pero ahí es donde se les puede decir que ya se van a un lugar psiquiátrico para poder mejorar y después procesar la pena, o ese sería el castigo. Depende de la situación en específica, porque la incapacidad tiene muchas fórmulas, pero en efecto, sí, cuando estamos ante eso es obviamente ese tipo de consecuencias, ¿no? O sea, aplicar una medida de seguridad específica que necesite la persona. Por supuesto, si recobra, entonces tendrá que enfrentar su responsabilidad como corresponde. Ok, muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Entonces, ya voy a responder a las personas que no están prestando atención y están haciendo preguntas sobre el examen. Que no quiero decir el nombre, pero ya aparece ahí. Ya vamos a hablar de eso. No es broma, ya te vamos a contestar. Solo quiero terminar con dos aspectos antes de esto. La primera, que creo yo, dentro de tantos aspectos que tenemos que ver con el sindicato, es la defensa técnica. El sindicato tiene derecho a elegir un abogado defensor, necesariamente. Y ese abogado defensor
no lo puede contratar, si no lo hace, el tribunal debe designar a uno de oficio antes de que se produzca la primera declaración. Y aquí surge otra entidad que también corresponde estudiarla, que es el Instituto de la Defensa Pública Penal, en caso no tuviera los recursos. Mientras eso, o si tienen los recursos, pues obviamente los abogados tienen que, perdón, estoy viendo en el código que me equivoqué. Es el artículo 92. Y siguientes. Porque más adelante se establecen las fórmulas en que debemos de proponer y quiénes pueden ser, que evidentemente se trata de colegiados, de abogados colegiados activos, y no puede pues darse un mandato pues, con respecto a esa calidad, ¿no? Y cuáles son todas las reglas. No nos vamos a detener mucho en ese tema, porque quiero concluir con otro que sí es importante. Bueno, ambos son importantes, pero que no quiero que se nos pierda. Que es la rebeldía. La rebeldía, ¿y alguien me puede levantar la mano, por favor, para ayudarme a leer el artículo? Ronald, por favor, lee el artículo 79 del Código Procesal Penal. Buenas noches, licenciado. Artículo 79, rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciera a una citación, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia. Expidiendo orden de detención preventiva, se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. La fotografía, dibujo, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata. Te agradezco mucho, muy amable. ¿Cuál es, en todo caso, la consecuencia de la rebeldía? Pues la declaración de rebeldía lo que implica es una orden de aprehensión. Se ordena la aprehensión y se puede dar una orden de arraigo para que no pueda salir del país. Se pueden publicar todo lo que mencionó o que leyó Ronald del artículo, ¿verdad? Se pueden publicar las fotografías, definir públicamente la necesidad de encontrarlo, su detención inmediata y obviamente la prisión preventiva. Fundamental para el caso de los sindicados. Muy bien. ¿Todo claro hasta el momento? Lick, yo tengo una duda. Sí, Claudia, por favor. Solo para confirmar, cuando es menor de edad es orden de conducción. No.
Cuando es menor de edad, hay una normativa específica para menores de edad. Y hay procedimientos en específicos y tribunales específicos. Cuando hablamos de incapacidad, era incapacidad volitiva, a las que se refieren los artículos que leímos. Gracias. Mucho gusto, Claudia. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna duda? Perdone, Queja, dolor. Sí, Brenda, adelante. perdone regresando al tema, ahí solo del representante legal, ahí algo rapidito, perdone. Sin ningún problema. Con respecto a, por ejemplo, en ese caso, cuando mencionaba usted el cambio de representante legal, y pues que actualmente se tendría que probar que no es el representante legal el que está cometiendo el delito, sino el anterior. Ajá. Pero en ese caso, ¿qué sería? ¿Se quedaría preso o en averiguaciones? No. O sea, eso tiene que salir de la investigación. Vamos a ver, por eso es que yo les menciono que independientemente de a dónde se pueden dedicar ustedes como penalistas, que ya sea como defensor o como parte del Ministerio Público, no pueden abandonar el conocimiento del derecho común. Porque en la investigación el Ministerio Público tiene que saber dónde buscar. Y lo primero que tiene que hacer es pedir la información al registro mercantil para determinar en qué fechas ha sido representante legal el posible o el sindicado. Entonces, si el sindicado tiene 20 años de ser administrador único, entonces podemos identificar en qué fecha se está cometido el hecho delictivo, porque generalmente es documental, puede ser una defraudación tributaria, sabemos si está o no está, ¿no? O si han cambiado cada año y la declaración tributaria es en el 2022, pues se piden al registro los representantes legales desde el 2015 para acá y se determina quién es el responsable. Entonces la persona de esa investigación tiene que definirse quién es el posible responsable de la comisión de los hechos delictivos. Y recordemos que no es el Ministerio Público, como estamos todavía en una etapa de investigación, no es el Ministerio Público el que gira la orden de aprehensión. Tiene que solicitarle al juez contralor que eventualmente gire una orden de aprehensión, para lo cual ya veremos, dentro del procedimiento tienen que haber condiciones para el efecto. Pues en la pregunta precisa, Brenda, que tú me haces, la investigación debe de arrojar, no porque haya sido representante legal. Supongamos que en la sociedad, yo he sido representante legal, se han cambiado todos los años y todos los años ha cumplido, pero solo en un año se incumplió, no quiere decir que todos los representantes legales se vayan a ir presos o se vayan a detener o se vayan a girar órdenes de aprehensión por el simple hecho de haber sido representantes legales, porque esa es una actividad legítima que no es, que no reviste apariencia delictiva. Ser un administrador único. Lo que tenemos que tener cuidado cuando somos administradores únicos es, ya sea que sea nuestro cliente o que seamos nosotros, alguien lo mencionó en el chat, tenemos que estar atentos. Solo porque pongan mi nombre y voy a firmar, no. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero en suma, y regreso de nuevo a tu pregunta, Brenda, no por eso, no por ser administrador único, o no por ser representante legal, yo voy a tener una medida coercitiva por simple definición, ¿no? Tiene que arrojarse en la investigación quién es el posible responsable e iniciar el proceso como tal. ¿Me di a explicar? ¿Me di a entender? Sí, licenciado. Entonces, no se actuaría nada en contra del que está, sino que de acuerdo a la investigación documental que se haga, así se dará a conocer quién es el que cometió el hecho delictivo. Es correcto. Bueno,
digamos, el representante legal estuviera así, digamos que si fuera así que lo cometieron, por ejemplo, del año antepasado y él estuvo hasta empezando este año, digámoslo así, entonces él no, solo tendría que esperar de qué pasa con la investigación. Así es, ¿no? Investiga todo el proceso normal de una investigación documental. Es correcto. Así es. Gracias. Así es. Con mucho gusto. Por supuesto, salvo la condición de que conozca un delito, que conozca la comisión de un hecho delictivo y que haya omitido la denuncia. Ahí cae en otro delito. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero ahí, eso ya es de forma personal. Pero en suma es así como tú bien lo explicaste. Gracias, Lick. Con mucho gusto. En lo que se ve, bueno, van a comer. No hubo un tiempo en que sí era un poquito así, ¿verdad? Siempre, normalmente, siempre, en efecto, como bien dice Brenda en su comentario, el representante legal fácilmente lo llaman a declarar, pero tampoco tenemos que tener miedo de ir a declarar porque eso simplemente es parte de la averiguación. Bien, entonces, ¿alguna duda, comentario, dolor, queja, señalamiento? ¿No? Bien. Si no, ya saben que con mucho gusto. Valverde y Gisela hacía qué temas vienen en el primer parcial. Viene todo lo que veamos. Lo único es que sí va a ser más práctico que teórico, aunque van a haber preguntas teóricas. Publicaron en efecto los exámenes parciales. Voy a ser honesto. Ahorita te doy la palabra, Claudia. Creo que detener las sesiones en la época de exámenes nos dificulta en este trayecto educativo. Mi parecer es que no debiéramos de suspender en época de exámenes las clases. Entiendo que hay algunos que sí lo hacen y hay otros que no. A mí, otros estudiantes, como no estoy grabando, lo puedo decir, otros me han visto la cara de baboso y hemos parado y a veces no dificulta, pero yo sí quisiera que, como esto depende de muchas circunstancias, seamos muy objetivos. Vamos haciendo un repaso de estas cosas y eventualmente, porque yo creo que es más importante consolidar estos conocimientos que estar jugando a los debates o hacer memoriales si no tenemos los conocimientos bien claros. Eventualmente vamos a llegar a eso, pero creo que lo tenemos que hacer. Sí tenemos que avanzar en algunas cosas de esta parte teórica, que muchas son reiterativas, pero de acuerdo a algunas preguntas, de algunas conversaciones que he tenido con algunos de ustedes, sí hace falta. Si alguien se sintiera que la clase va a un ritmo muy parco o que eventualmente cree que está más adelante, si hay un grupo de personas que tuvieron un buen catedrático en las otras, en el curso anterior y que creen que deben ir más adelante, se pueden comunicar conmigo, podemos formar un grupo en específico y podemos orientar eso de otra forma, ¿no? O sea, hacer una clase específica o actividades específicas. De lo contrario, voy a poner una pequeña encuesta para que sepamos cuáles serían los días en que si podemos o no seguir con las clases en tiempo de exámenes, para que sean ustedes los que definan. ¿Quién me levantó la mano? Ya no está. Yo, licenciado. Adelante, Nelson. Sí, Nelson. Sí, con respecto a los procesos, digamos que ahí usted dijo una defensa técnica. Eso sería como ¿cómo se llama? El imputado escogiera un abogado. Pero en caso de que yo he escuchado una figura de defensa material, eso quiere decir que esa persona o el imputado puede defenderse por sí solo o es obligatorio una defensa técnica. No, la defensa material es un concepto de defensa.
la defensa como tal, la defensa sustantiva, ¿no? Y la defensa técnica es tener a un abogado que se defienda o que lo defienda o que oriente la defensa. En nuestro sistema, necesariamente tenemos que tener defensa técnica. En algunos otros sistemas, en efecto, se permite que la defensa material no se sustente con una defensa técnica, como tú muy bien dices. Creo que tienes el tema bien claro. Se trata de que en nuestro sistema tiene que haber una defensa técnica, es decir, una defensa de un colega abogado que oriente esa defensa. Yo. Con mucho gusto. Licenciado, buenas noches. Perdone la pregunta. ¿La defensa obligada es para tema civil y penal? Sí. Lo que pasa es que en civil no es una defensa como tal, sino es una asistencia técnica. Se le llama así. Pero en suma es tener a un colega que nos oriente en el curso del proceso para poder discutir mejor, ¿no? Pero en efecto así es. En ambos casos, tanto en lo civil como en lo penal, se requiere del acompañamiento profesional. ¿Alguna otra? En todos los casos sería entonces, licenciado, aunque sea por una falta. Es correcto. Ah, muy bien. Gracias. El único caso en el que ustedes pueden, como ciudadanos, no tener una defensa o no tener un acompañamiento profesional más que defensa, lo que puede ser de otra forma, es en el tema administrativo, cuando es en sede administrativa. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. María Fernanda Berrondo, ¿me puedes mandar un WhatsApp? Platícalo con tus compañeros, se ponen de acuerdo, me hablan y nos acordamos una forma de trabajarlo y ver en dónde se sienten ya más cómodos para poder avanzar con ustedes. No se preocupen, Jocelyn y Víctor, no es nada del otro mundo, es lo mismo que hemos hablado. Creo que si ustedes repasan los conceptos, leen la ley y vemos esos conceptos generales que ya tenemos que tener, pues no va a haber mayor inconveniente, ¿no? Lo importante es que sepamos a dónde ir. A mí no me interesa que se queden o que se sepan de memoria un artículo o que se sepan de memoria un procedimiento. Cuando eso está ahí, el conocimiento se gestiona de una forma diferente. Pero creo que tengo que tener el concepto general bien aprendido. Y si hemos puesto atención, entonces no hay ningún problema. Los casos, en todo caso, serán como los que hablamos, ¿no? O sea, los expuestos en las sesiones de clase. Ahora, lo que sí estoy viendo es que ya la otra semana es el examen, ¿no? Porque era 3, ¿verdad? Vamos a ver, así es la otra semana, pero viernes, ¿verdad? Ahí que tengo mi calendario, en efecto. Entonces tenemos clase el jueves 23. Y lo que tenemos que determinar, según la encuesta que voy a poner, anónima, para que no, es si tendremos clase el martes 28 y el jueves 22. Que lo que podemos hacer es tener solo el martes 28 y no el jueves 22 para que se tiempo. Pero les pongo las dos opciones ahí para que ustedes decidan. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario?
No, Lick, muchas gracias. Ok, perfecto. Les agradezco mucho. Les recuerdo, por favor, mis distinguidos amigos, a quienes no lo hayan hecho para que no tengamos interrupciones en clase, que vayan a su calendario y aprueben su situación, su agenda, para que nosotros podamos tener la libertad de entrar y salir en cualquier momento. Sí, Wilson, adelante. Buenas noches, Lick, y espero que esté muy bien. Con una consulta. Sí, dime. ¿Qué día va a realizar la encuesta? Perdone, no logré escuchar. Yo creo que la voy a poner mañana y yo les aviso en el chat cuando esté lista. Ok. La idea es que no esté abierto mucho tiempo, pues, por lo más 24 horas. Ok, listo, Lick, muchas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Les deseo a todos una muy feliz noche y les agradezco su presencia por acá. Ya saben que les reitero lo de la agenda. Si tienen algún problema, se comunican conmigo en mi WhatsApp. Que tengan Gracias, un Lick, buen muy día. amable. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Noche.